portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Todas las temporadas empezamos con un objetivo muy claro y es el de llevarnos nuestra Liga Fantasy. Es cierto que esta comunidad tan increíble que hemos creado pues se basa en otro tipo de añadidos, como es la diversión, como es el concepto de comunidad y el de amistad, todos esos lazos que se van forjando. Pero indudablemente al final del camino hay una competición y en la que todo el mundo quiere ganar. Para ello existen múltiples estrategias, filosofías de juego, claves de juego y también, pues procedimientos y rutinas que aplicamos en nuestro día a día. Nosotros aplicamos eso en todo el contenido que traemos, pero hay otros nombres que permanecen un poco más en el anonimato y son aquellos campeones de las macroligas que se juegan en Vivenger en cada temporada. Precisamente hoy lo que vamos a hacer es reunirnos con varios de ellos, incluso con la persona que lidera ahora mismo el ranking de Best Player Fantasy, que es el que otorga al mejor jugador de Vivenger de la temporada. Un podcast diferente, un podcast tipo café para muy cafeteros, que además viene auspiciado por uno de vosotros, que es Carlitos, uno de nuestros miembros de la comunidad, que me insistió mucho en lo que favorecería para todos los oyentes tener un podcast de este tipo. La verdad que yo presentaba mis dudas en cómo podía quedar, pero estoy súper contento con el resultado. Es una hora de conversación donde se hablan de muchísimos fichajes, de las cartas que tienen escondidas para ir a este primeros días de mercado y también de las estrategias que les hacen ser campeones en las ligas más competitivas que encontramos en el juego. Además, para aderezarlo todo y gracias a nuestro patrocinador, que no es otro que la aplicación Fantasy por antonomasia, Vivenger Fantasy, pues vamos a tener en juego una Liga Premium Vivenger para todos aquellos que os atreváis a dejarnos por aquí vuestras rutinas, vuestros consejos y vuestra filosofía de mercado en Vivenger. Lo podéis hacer a través de la pestaña comentarios que encontráis en YouTube Music, iVoox y Spotify. Soy Javi Rando y os doy la bienvenida a Jornada Perfecta. ¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Bueno, gente, pues como os decía, tenemos hoy un podcast muy diferente, ¿no? Nunca hemos hecho algo así en Jornada Perfecta y mira que son 8 temporadas cubriendo actualidad fantasy. Creo que nunca habíamos tenido un episodio de este tipo porque vamos a entrar dentro de lo que son las estrategias, la filosofía, la construcción de plantilla, la configuración de liga y, por supuesto, que nadie se asuste, vamos a hablar de jugadores, de picks. Así que, como siempre, que escuchéis un episodio de Jornada Perfecta, papel, bolígrafo y atento porque además hoy tenemos con nosotros a campeones Vivenger, campeones reconocidos además por el prestigioso premio de Best Player Fantasy. Pero no voy a ser yo el que lo presente, va a ser la persona que ha hecho posible este episodio. Hoy no estoy solo, tengo a mi copresentador, que no es otro que un miembro, un jornalero de pro, ¿no? Creo que uno de los más representativos que tenemos, como es Carlitos, que lo conoceréis también en Vivenger como Knights of Sparta. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, Javi. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo y hoy hemos traído grandes refuerzos. No me quería liar mucho con la presentación para entrar directamente al grano porque hoy va a ser un episodio denso en el buen sentido, porque creo que se van a tocar muchas claves y creo que vamos a poder desentrañar muchos de los misterios que hacen que haya grandes campeones en Vivenger y que además resalten con luz propia. Pero antes de nada, quiero que me los presentes. Creo que no hay mejor presentador que tú porque además juegas con ellos habitualmente. Muchos los conocerán, pero mejor oírlo de tu propia voz. Claro que sí, Javi. Pues podrían haber sido otros, pero tengo grandes amigos en el Fantasy y he traído a dos grandes managers. Vamos a comenzar por el caminante blanco, que es David. ¿Qué tal todo, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues todo bien, David. David, como sabéis,
bueno, es uno de los mejores jugadores en Bivenger, de estos de los que ya cuando ves el logo y coincides con él en la liga, ya sabes que las cosas se van a poner difíciles seguro. Es un gran campeón y bueno, es una referencia dentro del fantasy, ¿vale? Además de administrador en Liga Lef, ¿no? Y también me gustaría presentar a una persona que no se prodiga mucho en estos elencos, pero que para mí es el mejor jugador que hay ahora mismo en Bivenger. Es una gran persona, también igual que David, y no es otro que Eloy de la Iglesia. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bueno, pues dinos unas palabras como, bueno, número uno del ranking de Bivenger. Sí, si te parece, aprovecho para contextualizar un poco. El de Best Player Fantasy es un reconocimiento, lo digo para aquel oyente que no esté demasiado informado, es un reconocimiento que lo que hace es rankear las principales ligas que existen en Bivenger. A través de ello, bueno, hacen un trabajo espectacular. Tienen un sistema de puntos y con ellos reconocen a lo que es el mejor manager que existe en la plataforma, en Bivenger. Y esa clasificación la lidera Eloy con David en una muy meritoria, el Caminante Blanco en una meritoria quinta posición, y evidentemente también está nuestro Carlitos, Knight of Sparta, en la posición decimonovena. Pero tenemos a Eloy como campeón, de ahí que Carlitos le hiciera esa presentación. Pues nada, gracias por invitarme. La verdad es que nunca había participado en un podcast, es la primera vez. Me convenció Carlitos y, vente, tal. Bueno, y como tengo algo menos de trabajo hoy, pues dije, bueno, pero voy a participar. Y bueno, llevo con la idea de intentar ser el mejor desde hace mucho tiempo, porque había participado en Comunio y todo esto. Y cuando vi que más bien no había puntuaciones, dije, voy a participar en ligas que tengan mucha gente. Empecé a participar y bueno, se me estaba dando bien. Y al final empezaron con los puntos y ahora estoy de primero. Bueno, circunstancias también. La idea también para que los oyentes sepan es intentar saber cómo consiguen, ¿no? Porque vamos a poner como referencia a Liga Lef, pero hay otras tantas. Está la Superliga de Nando, está la Liga Nacional Bivenger de Pica o Plomo, hay muchísimas de muchos compañeros que hacen un excelente trabajo. Nosotros vamos a tomar referencia, evidentemente, la nuestra, que es la más grande a nivel volumen, separado en esos 64 grupos de 16 usuarios que hacen un total de 1024 y además con esa blacklist criminal que hace que cada temporada el nivel de los usuarios suba. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Que a través de las palabras de Eloy, de Carlitos y de David, pues vayamos consiguiendo desentrañar cuáles son las claves para que eso lo apliquéis tanto en este tipo de macroligas como en vuestras ligas privadas con vuestros colegas, sobre todo aquellos que tengáis al típico colega que siempre gana y que este año, bueno, pues queréis dar el salto. Y si queréis dar el salto, y aprovecho para hacer también una promo porque he conseguido a través de Bivenger que podamos sortear una liga premium en este episodio. Si queréis participar en el sorteo de esa liga premium, es muy sencillito. Solo nos tenéis que dejar por aquí un comentario con lo que os haya parecido el podcast o cualquier pregunta que tengáis, tanto en iVoox como en YouTube o también en Spotify. Nos dejáis un comentario, sacamos todos, hacemos un sorteo puro y uno se lleva una liga premium para su propia liga personalizada de Bivenger, que creo que es la clave porque cambia muchísimo la jugabilidad con respecto a cuando lo hacéis de normal. Si os parece, Carlitos, y voy contigo, vamos a planteando un poco esas primeras claves. Hablábamos antes fuera de micro del tema de la constancia. O sea, ya íbamos desentrañando una de las primeras claves y es que, según la opinión que comentábamos antes, esa constancia, ese trabajo, ese mirar día a día es lo que diferencia a un campeón del resto de jugadores. Pero no sé a qué nos referimos cuando hablamos de esa constancia. O sea, ¿cuáles son las claves o el día a día de un campeón fantasy o cómo lo ves tú? Pues es una buena pregunta, Javi. Al final, yo creo que no hay una tecla, ¿no?, que haga que David, por ejemplo, o Eloy casi siempre ganen, pero sí que destacaría lo que dices tú, la constancia, ¿no? Pues te levantas por la mañana, mientras estás desayunando y ya estás mirando ese primer mercado en Bivenger, estás consultando páginas de referencia. Bueno, pues en mi caso, la página de Jornada Perfecta.
estás revisando ya el mercado de Liga LEF, te estás informando en X, ¿no? En tus periodistas habituales de cada club. Incluso nosotros tenemos ahí un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde compartimos noticias y estrategias. Es decir, al final, de alguna manera es siempre ir dedicándole un poquito de tiempo, pues un poquito de tiempo por la mañana, un poquito de tiempo a mediodía. Yo en mi caso la mayor parte del tiempo, bueno, pues cuando de alguna manera ya mandas a la tropa a descansar y te dejas un huequillo por la noche y haces tus pujas, pero incluso las pujas, oye, pues a lo mejor afinas las pujas un poco por la mañana, luego por la noche otro rato, e incluso en alguna liga más top, por ejemplo en Liga LEF, yo sí que suelo levantarme 10 minutos antes y ajusto un pelín la puja, ¿no? Entonces, en general no hay grandes secretos, es dedicarle tiempo, atención y vas desarrollando una pequeña intuición que, por ejemplo, pues te hace que sepas interpretar o estimar el valor de mercado de un jugador a 1 o 2 semanas, que de alguna manera veas cuando hay alguna lesión y saber un poco adelantarte. De alguna manera que esos vídeos ya, que cuando Oño ya saque el vídeo de jugador recomendado, bueno, pues tú ya lo tengas en tu plantilla, ¿no? Entonces, es en mi caso un poco lo que suelo hacer. No sé, ahí, por ejemplo, el resto que hace, ¿no? Pues a ver, Carlos, es que no vamos a inventar nada si decimos que para que te vaya bien los fantasy tienes que dedicarle tiempo. Pero yo sí me voy a permitir daros un consejo, y es que disfrutéis, ¿vale? Que esto es un juego, se trata de... A todos nos gusta ganar, pero hay que disfrutar el camino. Si no lo disfrutamos, si vivimos angustiados porque las cosas nos salen mal, porque no conseguimos hacer un buen equipo, si no conseguimos disfrutar del camino, no nos va a ir bien, porque nos vamos a agobiar y vamos a entrar en un bucle en el que no vamos a salir. Entonces, yo desde aquí a todos los managers les diría que disfruten. Incluso cuando empiece la Liga LEF y no consigas fichar a nadie y llegues al partido número 1 con 3 huecos vacíos, da igual, disfruta. Disfruta, porque si lo haces porque te gusta, tienes que disfrutarlo. Si no, vas a tener una historia y al final vas a acabar dejando el juego, te vas a acabar cansando y no vas a disfrutar de lo bonito que es Bivenger. Eloy, me quedo con eso, pero te quería preguntar también cómo ves tú lo de que es el control del mercado. O sea, ha hablado Carlitos de tener controlado a todo ese tipo de jugadores que van saliendo, pero creo que lo que os diferencia del resto también es que sabéis comprar. O sea, sabéis cómo hacer esa puja, sabéis en cuáles jugadores merece la pena. Por mucho que un jugador esté subiendo 250.000 euros, seguramente vosotros tenéis la capacidad de diferenciar el grano de la paja. ¿Cómo lo hacéis o cuál es vuestra estrategia de control de mercado? Lo primero, cuando empiezas una liga, depende de la liga también, si no tienes ningún jugador, intentas fichar prácticamente todo lo que sale en el mercado, lo interesante por lo menos. Y después ya cuando tienes un equipo más o menos hecho, ya tienes 10, 11 jugadores más o menos, intentas ir mejorando algún puesto que tú veas que necesitas y no volverte loco por los demás. Y yo normalmente lo que suelo hacer. De acuerdo con Carlitos y con David, que David es el que mejor sabe de ir mal y recuperarse y volver otra vez arriba. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con los dos. Pero bueno, yo a nivel de dedicar sobre todo a las mejores ligas, las ligas más competitivas, sí que me paro un poco más, a lo mejor pienso lo que necesito, pienso lo que puede ser mejor y después me dejo llevar bastante por la intuición. Por ejemplo, dependiendo de la liga, intento fichar un buen equipo. Si no soy capaz, pues intento fichar parches que yo considere que pueden llegar a jugar titulares. Sí que me estoy llevando un poquito por eso en algunas de las ligas, porque al final es imposible fichar todo lo que quieres y tienes que intentar tener un equipo más o menos compensado y tener algún jugador que vas viendo en la pretemporada que ves que puede llegar a ser titular y que nadie, pues a lo mejor no se fija. Yo intento pues ir tirar por ese lado. Cuando ya tienes un equipo, yo que sé, hay ligas que a lo mejor es más fácil fichar y nada, más o menos tienes un equipo hecho, pues fichas algún retoquillo o lo que sea. Pero bueno, yo me suelo llevar muchísimo por la intuición. David, ¿cómo actuáis ahora cuando empecemos a abrir las ligas? Que nada, empiezan ya o algunas ya han empezado con jugadores con mucho hype tipo Gorrochategui, Óscarson, que estamos viendo que están pegando
una subida espectacular, pero sabemos que de esa lista de 5, 6, 10 jugadores, no todos van a alcanzar el éxito. ¿Cuál es vuestra postura? Pues a ver, es que has dicho dos precisamente con los que hay muchas dudas, porque están subiendo como demonios, pero es que ni siquiera sabemos si van a ser titulares. Es cierto que la Real este año tiene un punto muy a su favor y es que no juega competición europea. Y a un partido semanal, pues les puede sacar mucho, mucho partido. Yo lo que hago particularmente es calculo más o menos en cuánto puede llegar ese jugador al principio de liga, para si le meto pasta no perderle mucha o ganarle un poquito, que es lo suyo. Pero si en este caso, en concreto con estos dos, no me la jugaría a darle, a hacer un all-in, pues porque tengo muchas dudas sobre ellos. Entonces, meterle la puja para llevártelo, para intentar ganar un poquito de pasta y que llegues más o menos equilibrado a la primera jornada. Y ahí luego ya ves, porque llega Oscarson, te hace 3 chicharros en la primera y la segunda jornada y se te dispara. Porque esto se trata de hoy comprar uno que vale 2, venderlo por 3, irte a por el que vale 4 y así sucesivamente hasta llegar a los jugadores de 8, 9, 10 kilos, que son los que te van a dar la liga, no nos engañemos. Si valen 10 kilos es por algo, pero hay que ir poco a poco. Viven que es un juego de economía, puro y duro. ¿Qué pufo, por cierto, recordáis? ya digo, para ir metiendo anécdotas. Mira, yo tengo un par de ellos guardados, que me corrija, Carlitos, porque alguna vez hemos hablado de esto. Uno es Ronnie López, cuando fichó por el Sevilla, ¿os acordáis? Que parecía que iba a ser como una locura y subió una barbaridad en el mercado. Y luego me acuerdo también de Alex Gallar, la temporada que ascendió en el Huesca, que me parece que marcó las 2 primeras jornadas y también alcanzó un precio tremendo. Pero así que, ¿qué tipo de jugadores recordáis que fueron un gatillazo? Que, oye, que igual sirvió para ganar algunos milloncetes, pero que luego se la pegaron. Pues sí, Javi, yo sobre todo recuerdo el caso de Ronald López, porque Oño en concreto le dio mucha bola y es verdad que todos le fichamos. Coño, es un vendehumos también. Oye, y no salió del todo bien, pero por ejemplo, yo voy a dar un nombre que fue Paco Alcácer, que recuerdo que vino en el mercado de invierno y venía con mucho hype y venía con una etiqueta de jugador top y al final se pagaron millonadas porque al salir en el mercado de invierno, bueno, pues suelen estar los equipos ya medio hechos y hubo sobrepujas de 2, 3, 4 millones y luego la verdad es que no cumplió expectativas. Entonces sí que es verdad que de toda esta lista que todos tenemos en mente ahora de jugadores, sobre todo si son muy caros, yo creo que si son baratos, pues los Mario Martín, los Hugo Rincón, los Afkar, bueno, pues tampoco vas a perderle mucho, ¿no? Porque valen tan poco y suben tanto que son un poco los jugadores chicharro que se puede tener al principio de temporada, ¿no? Pero sobre todo si son muy, 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 muy top, hay que tener cuidado porque, bueno, pues al final puedes fichar el Hazard de turno y quedarte o hipotecarte el equipo toda la liga, ¿no? Yo siempre digo que lo que no puedas ganar en las primeras 5 o 10 jornadas no lo vayas a perder, ¿no? O sea, que sobre todo las primeras pujas, los primeros 10 días, ir un poco con cuidado. Si tampoco hace falta ganar la liga, no la vas a ganar en los primeros 10 días, ¿no? Pero es importante no perderla. Eloy, David. Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo del año pasado, Sadik. Llegó que lo rompió en Almería, llegó a la Real Sociedad, parecía que se iba a comer el mundo. Yo recuerdo una liga que le metí lo más grande y me hizo perder la liga. O sea, bueno, me hizo descender directamente. Porque es que entre las lesiones y demás, a mí Sadik lo tengo grabado a fuego y este año ya le veo subir en alguna liga, pero el Chache no se va a meter en el nigeriano. Está subiendo porque el Alavés lo quiere y el Valencia lo tiene en espera. Si al Valencia le cuesta poco dinero, han dicho que hasta el final del mercado lo esperan y creo que por eso está subiendo, pero sí que es verdad. Recuérdame aquella temporada cuando él pasa de Almería a Real Sociedad, que además me marca un gol contra el Atlético de Madrid nada más debutar y luego al poco se lesiona el cruzado. Entonces, bueno, buen ejemplo. ¿Eloy? Yo estaba pensando, pero ahora no veo ningún jugador así que me quedara, porque tampoco le doy mucha importancia a eso, que al final siempre la gente se deja llevar por los valores de los jugadores. Pero ahora no estaba pensando, mira que llevo jugando ligas y no me doy cuenta ninguno así que me fastidiara una liga, va, no creo que ninguno.
Bueno, Porque al final por yo eso eres, no, por eso eres primero en el ranking también del de Best Player lo Fantasy. que O sea no, que, no tengo corazón ninguno por los jugadores, no soy un bien. romántico. Incluso siendo de mi equipo, soy capaz de venderlos sin ningún recomendimiento. Pero bueno, muy raro. No tengo, nada más, no suelo aguantar mucho los jugadores que empiezan a bajar y no me dan resultado. Intento cambiar y sobre todo cuando hay parones es cuando más lo hago. Me parece un buen punto el que comentas porque a mí me ha pasado una cosa y es que con el tiempo, yo no sé si a vosotros, a mí desde luego sí que me ha pasado, que me he vuelto conservador. O sea, yo cuando me inicié, bueno, yo jugaba al fantasy igual que vosotros siempre, ¿no? De hecho, por eso llegué a esto de jornada perfecta, porque evidentemente era jugador, era un auténtico enfermo y lo sigo siendo. Pero me ha pasado una cosa con el paso de los años que me he vuelto muy conservador a la hora tanto de comprar como sobre todo de vender. Intento ser paciente. Y eso en ligas tipo LEF, para mí te condena. O sea, yo los mejores jugadores con los que he coincidido, que son los que han ganado mi liga, mis grupos, suelen hacer movimientos, no te voy a decir diarios, pero semanales. O sea, de vender jugadores que tal, y creo que por ahí me perjudica. No sé cómo vosotros lo veis. Si, ¿cuál es la tendencia o si creéis que es una mala ejecución, Calitros? Sí, pues mira, justo esta mañana estaba repasando ahí con el café las ligas y bueno, en casi todas hay muchas donde coincido con estos dos grandes, ¿no? Y también coincido con, bueno, pues por ejemplo con Javi Elvirras o José 5656, que también son excelentes jugadores, o Jonay, ¿no? El canario. Y la verdad es que si te pones a mirar las estadísticas de Bivenger, que yo soy muy de estadísticas en esas ligas, son siempre los jugadores que de manera consistente más movimientos hacen en el mercado, ¿no? Más compras y más ventas. No quiero decir que sea la estrategia a seguir, pero sí que es verdad que hay una cierta correlación entre estar con mucha compra y mucha venta, un poco lo que comentaba Aloy. No tiene que ser ni siquiera jugadores que suben, a lo mejor son jugadores, bueno, pues que están lesionados y que van a volver en breve, pero generalmente los grandes managers suelen estar muy pegados al mercado, mucha compra, mucha venta y sobre todo las pujas. Es increíble la coincidencia. A veces jugadores que valen 4 o 5 millones, acabamos 3 o 4 los mismos 5.000 o 10.000 euros en Bivenger. O sea, es absolutamente de locos. O sea, que por lo que sea la gente trabaja mucho las pujas y tiene cierta intuición o cierto control sobre ellas, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que dices es cierto, ¿no? Voy a abrir un último melón, si os parece, y luego, pues si me queréis dar algún apunte de estrategia, pero vamos a ir avanzando un poco en lo que teníamos planeado, porque además muchos de nuestros oyentes seguro que lo aplican. Yo creo que vosotros no, me da la impresión, sobre todo en el inicio de mercado, pero muchos de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, aplican lo que siempre se ha conocido como la estrategia Messi, ¿no? Este año representada en dos nombres principalmente, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. ¿Qué opináis, David, Eloy, sobre comprar un crack de este tipo, sobre pujar, llevártelo y tener que construir un primer once con jugadores que incluso a lo mejor ni te juegan? Pues un error, es un error. Porque aunque Mbappé y Yamal hay muchos, o sea, solo hay uno, y si pasa no vas a poder comprarlo, pero es que tú no puedes hipotecar toda una estrategia, un equipo, con un tío que te vale 25 millones más la sobrepuja. Es decir, si tú tienes 40 menos a 40 kilos y le metes el 75% a un jugador, tú no haces un equipo competitivo con 10 millones en 10 tíos. Tiene que ser jugadores de cada jugador 1 millón y eso es inviable. Entonces, por mucho que tienes que priorizar, porque además, tú imagínate que fichas a Mbappé y Mbappé va de 2 en 2. El día que no marca, tu equipo no suma. Entonces, yo lo veo un error. Yo este año lo que estoy haciendo es, dentro de los top, me he ido o he apostado por el más barato, que es el polaco, Lewandowski. Me podrá salir bien o me podrá salir mal, pero dentro, o sea, 15 millones te lo puedes permitir y ya aún así vas sufriendo para hacer los equipos con 15 millones. Pero si fichas un Yamal o un Mbappé, vamos, con las ligas que reparten 40 millones, te lo vas a ver muy, muy fastidiado para poder hacer un equipo competitivo y para puntuar, porque es que al final si
Mbappé, lo dicho, te puntúa un 2 y por ese precio a lo mejor tienes 3 jugadores de 10 kilos que son mediocentros que te van a hacer 6 o 10, pues es que no hay color. Lo que pasa es que, claro, Mbappé y Yamal pues llama mucho la atención, pero yo lo veo un error. Opino lo mismo que David, estoy de acuerdo contigo. Realmente depende de lo que te den. Si tienes 50 millones, bueno, si gastas la mitad, pues tampoco sería la mitad o algo más. Porque sean 30, te quedan 20, bueno, no puedes hacer un equipo. Pero si no tienes equipo, por ejemplo, si tienes el equipo, si es una alineación aleatoria y te sale algún equipo decente, más o menos, que tengan posibilidades de ser jugadores titulares, y puedes fichar a uno de los dos, tampoco me parece descabellado si eres capaz de hacer retoques, intentar llegar a tener un equipo más o menos titular, aunque sean malos, que no sean top los jugadores. Si tienes 40 millones y equipo cero, ni lo pienses. Vamos, déjalo pasar, haz tu equipo y ya tendrás tiempo de ficharlo. Me parece vamos, súper bien explicado y además con la lógica. Lo que pasa es que luego, pues eso que decía Eloy, que él no tiene, que es corazón, pues bueno, a mucha gente o le tira bien el blanco o bien el blaugrana o no tiene por qué, porque de hecho, bueno, muchos hemos hecho carrera con Messi sin apoyar al Barça en Fantasy y eso, bueno, pues también marca. Carlitos, no sé si nos queda algún melón más, si no vamos a la parte de configuración, porque creo que el bloque más interesante va a ser cuando hablemos de jugadores, de posiciones, de fichajes concretos. Sí, estoy contigo. Vamos a pasar a la configuración. Yo creo que esta primera parte ha quedado muy bien, ¿no? Rápida pincelada, si os parece, de configuración, chicos. Yo creo que la base de Bivenger, la base clave, mira que lo he hablado muchísimas veces con Javi, con Manu, con toda la gente del equipo que hace posible esta maravillosa aplicación, que esta temporada es más patrocinadora del podcast de Jornada Perfecta, con lo cual doble agradecimiento por ello, ¿no? Pero lo que marca la diferencia en Bivenger es la configuración. Y nosotros aquí somos precisamente el tipo de usuario que pensamos mucho en esa configuración para hacer de las ligas un formato cada vez más competitivo, un formato más divertido, un formato donde el mercado no se agote, donde haya posibilidad semanalmente de seguir teniendo esas posibilidades de mercado. Y quería preguntaros, pincelada rápida a cada uno, que nos dierais algún consejo de configuración. También le digo a los oyentes que tienen disponible un vídeo en YouTube de unos 40 minutos analizando toda la configuración de las ligas premium de Bivenger. Así que, Carlitos, si quieres, empiezo por ti. Pinceladita de lo que tú considerarías y vamos luego con David y Loy. Sí, yo en mi caso, algo muy corto, simplemente primas escasas. Así yo creo que haces que el mercado sea más divertido y luego si le quieres dar cierto dinamismo, pues puedes pensar en algún reinicio a mitad de temporada. Y si estás un poco aburrido, pues cambiar un poco los esquemas de puntuación, ¿no? Pues moverte de picas y meterle ahí un sofascore, ¿no? O incluso para los valientes estadísticas. Y finalmente, bueno, pues hacer uso de algún ajuste que hay siempre en Bivenger, como la multiposición o el ariete, para aquellas ligas que te hagan, bueno, te den un plus y de alguna manera sean un poco más divertidas. No sé, David, si tú tienes algún consejo. Pues a ver, dentro de las opciones premium que da Bivenger, a mí no me gustan, ¿vale? Pero yo, bien configuradas las cláusulas libres, ¿vale? A mí no me gusta. Yo parto de la base que a mí no me gusta jugar a ligas así, ¿eh? Porque a mí me gusta más investigar el mercado, ver qué jugador puede subir, por cuál quieres apostar, más que fiches a uno y te lo roben a los 2 días. Pero bien configuradas, con el porcentaje correcto, con las limitaciones correctas, dentro de las opciones premium que tiene Bivenger, el poder robar jugadores sin que estén puestos a la venta, ¿vale? Lo que son los clausulazos de toda la vida, puede hacer que la liga sea mucho más atractiva y saber que un jugador hoy es tuyo, pero mañana puede no serlo, con lo cual evitas las sobrepujas. Si además eso le añades lo que ha dicho Carlitos de las primas escasas, vas a conseguir que la liga sea competitiva casi hasta el final. Luego siempre habrá los managers que se puedan desenganchar a mitad de temporada. Pero con estas dos cositas yo creo que puedes hacer una liga muy divertida y te puede durar 38 jornadas. Totalmente de acuerdo con los dos. Me encantan las ligas donde no hay dinero, así de claro. Cuanto menos dinero, mejor.
Y si, porque con liga, normalmente nosotros estamos acostumbrados a jugar en ligas que tenemos dificultades económicas y cuando te dan dinero te pierdes. ¿Y ahora qué hago? Sigues jugando parecido a como si no tuvieras dinero. Y al final prefiero que sean sin dinero o con poco dinero y ese es más divertido. Y lo que dice David, que me parece una pasada y deberían ser de todas las ligas, al final es mucho más divertido, mucho más dinámica, entretenida, que tú puedas fichar a un jugador que no está a la venta. Yo qué sé, imagínate que Yamal está en otro equipo y tienes dinero y quieres ficharlo y lo puedes fichar. Evidentemente, la persona que pierda a Yamal le fastidia, pero gana mucho dinero que puede invertir. Y ahí es donde están los buenos jugadores, que es saber invertir esos dineros que consigues en otros jugadores, que a lo mejor no son ya mal, está claro. Pero bueno, a mí la idea de David siempre me gustó, de poder jugar de esa manera, que hay varias ligas que son así realmente. Y sobre todo le añado yo enfriarse un poquito después de recibir un clausulazo. O sea, a ti te clausulan a Mbappé, por ejemplo, y te han soltado 35 o 40 millones, enfríate un poco, analiza el mercado y si puedes tener un delantero que de media te va a hacer 2 o 3 puntos menos que Mbappé por partido, pero aprovechas y fichas a un centrocampista que te mejora en 2 o 3 puntos de media o 4 a otro de tus centrocampistas, que además puedes venderlo y eso te hace que puedes comprar a un defensa a mercado que todavía está disponible, pues chicos, en teoría salió ganando de cara a tu once, ¿no? Así que enfriarse después de recibir un clausulazo, buen apunte el de las primas bajitas, que también es algo que... Y a mí eso que hace la gente de dar 1 millón extra al mercado, a mí eso no me gusta. Lo digo también para que lo apuntemos, ¿vale? Eso de, no, 1 millón, se dan 1 millón toda la semana, eso es meter más pasta en el mercado, inflacionarlo y personalmente no estoy así en la labor. Si te gusta lo que hacemos y quieres dar un pasito más, te invitamos a que te unas al Patreon de Jornada Perfecta. Te dejamos el link en la descripción para que puedas consultarlo, pero por darte algo de información muy rápida, desde 3 euros podrás participar en nuestro Patreon y convertirte en uno de los productores del podcast de Jornada Perfecta. Esto te permitirá el acceso a ligas personalizadas como la Liga de los Metales o al consultorio que haremos estos miércoles, además de tener un chat privado con nosotros y ayudarte en la gestión de tu equipo fantasy. Únete al Patreon de Jornada Perfecta y ayúdanos a continuar con este proyecto jornada a jornada. Carlitos, te tengo que preguntar porque seguramente mucha gente nos escribirá por comentarios. A mí me sigue pareciendo alucinante como 9 años después nos siguen preguntando qué es la Liga LEF. Que, a ver, no todo el mundo, por suerte, pero siempre hay algún despistado que dice, oye, te escucho esto de la Liga LEF, pero nunca tal. Y seguramente nos van a llegar los comentarios, como he pasado en Telegram, de, oye, ¿me puedo entrar en la Liga LEF? Cuéntanos un poco la situación de mercado, porque este año hemos barrido, tío. Pues la verdad es que sí. O sea, yo lo resumo mucho. La Liga LEF es la liga que tienes que jugar si solamente juegas una liga en cualquier plataforma fantasy, pero sobre todo en Bivenger. Es una liga muy divertida. Como decías tú al principio, son 1024 managers distribuidos en 64 grupos. Esto hace que al no haber divisiones, pues sea una liga muy democrática. Cualquiera llega y barre, ¿no? Y tengo en la mente varios ejemplos de managers. Por ejemplo, Inés, no hace mucho, ¿no? Es una chica que está en las divisiones altas de pop y siempre lo hace muy bien, pues llega y lo revienta, ¿no? O Javier Birras cuando llegó, bueno, pues lo reventó. Entonces, es la liga que todo el mundo tiene que jugar. Es una liga patrocinada, obviamente, por Jornada Perfecta y con el soporte de Bivenger, una liga premium, con 4 Champions, con una Copa, con playoff y dentro de la clasificación que decías antes del The Best, pues yo diría que si quieres estar arriba, pues tienes que hacerlo bien en Liga LEF y también tengo que decir que es una liga que se suele atragantar un poquito, es decir, que yo, por ejemplo, los últimos 2 años no he ganado mi grupo porque al final la gente entra y bueno, te llevan un poco al límite y no se me ha dado bien. Pero bueno, yo creo que, lo dicho, es una liga que hay que jugar
y además es una liga súper bien administrada. Bueno, pues este año además siempre estaba David, pero este año con Camacho y con el apoyo de Wenger hemos dado también otro salto de calidad y yo creo que la gente en general está contenta. Cada grupo tiene un grupo de WhatsApp, un administrador de grupo. De hecho, David es administrador de grupo, yo también, Eloy también. O sea, al final tenemos a gente de renombre llevando la liga, el mejor patrocinio, que es el de Jornada Perfecta y el de Bivenger, y yo creo que la gente estaba bastante satisfecha con jugar la liga cada año, ¿no? Informar que están completas las 1024 plazas, pero tenemos una lista de espera. Así que si cualquiera quiere entrar, siempre de normal, las 10, 20, 30 plazas se van a generar seguro. Así que habrá una lista de espera. Nos podéis enviar un correo electrónico a cualquiera de los correos de contacto de Jornada Perfecta. Los tenéis en las descripciones de los episodios y nos escribís. Y también quería preguntaros, David, Eloy, ¿estáis jugando en la Macroliga? Sí. Cuéntame un poquito tú, ¿qué te parece? Yo, sinceramente, me la vendió Miguel muy bien el año pasado. Me metió en el lío. Ya sabes que Miguel es una persona que es complicado decirle que no. Porque Muy te lleva... difícil. Ese sí que te lleva al límite. Ese sí que te lleva al límite. Y le dije, mira, Miguel, que sí, que estamos. Y la verdad que he de decir que fue una gran idea porque es una liga sumamente divertida. Hay que decir que es de tipo fantasy también. Pero cuéntanos un poco, David, si te parece. Te aprovecho para hacer un poco de promo también de la Macroliga, que esa sí tiene plazas abiertas. A ver, la Macroliga de Miguel, la principal característica que tiene es que, bueno, primero su administrador la trata con muchísimo cariño, ¿vale? Y está constantemente maquinando, dando vueltas en cómo puede mejorarla. Y entonces, lo que tiene, es una liga fantasy, todo el mundo alinea a quien le apetece, pero tiene una característica peculiar y es que solo puedes poner un jugador por equipo y solo puedes alinearlo. Creo que son 5 veces en cada tramo. Él divide la temporada en 4 tramos de 9 jornadas a cada uno, y tú solo puedes alinear, o sea, no puedes alinear a Mbappé las 9 primeras jornadas. Tienes que alinearlo como máximo, creo que son 5. Entonces, ese ajuste a mí me revienta, ¿vale? A mí que le encanta, a mí no, pero es lo que la hace peculiar. Y bueno, pues sobre todo es que está administrada con mucho cariño, ¿vale? Le está siempre maquinando y dándole vueltas en cómo puede mejorar las cosas. Y solo por eso merece la pena jugarla. Opino lo Pues, mismo, llevo años jugando a la Macroliga y la verdad, menos este año pasado que se me atragantó, que ahora resulta que asciendes o desciendes cada 8 jornadas, no, 8 o 9 jornadas, no sí, sé. cada 9. 9 jornadas. Para mí es un agobio. Me agobié, descendí y ahora para ascender otra vez, me voy a... Y se me da bien, ¿eh? No te voy a decir que no se me dé bien este tipo de ligas. Pero está muy bien la idea de poder turnar jugadores. Al final es prácticamente suerte, que te puede salir bien, te puede salir mal. Pero bueno, yo siempre me baso mucho en el primer partido. Intento poner jugadores del primer partido para, que aunque sea uno de cada, intento que sea el que me parece a mí que puede ser el bueno del primer partido. Y después ya, pues más o menos vas viendo de cómo juegan, qué rivales tocan. Es difícil, ¿eh? Es una liga que te hacen pensar mucho. Yo, si está escuchando Miguel, si tal que quite cada 9 jornadas, cada 18 está bien, 19. Es suficiente. No hace falta poner 4. Eso va a estar complicado, ¿eh? Porque cuando a Miguel se le mete algo en la cabeza, de ahí no sale. Pero he de decir que lo que habéis dicho, totalmente cierto, una liga súper bien administrada y una liga muy divertida y que además no tiene esa complejidad del mercado diario, ¿no? Es una liga fantasy donde básicamente tu información, tu sapiencia se va a desarrollar en el viernes, que es cuando toca hacer ese 11, ¿no? Y realmente también eso que comentábamos de las limitaciones de alineación, como un jugador por equipo y tal, no es demasiado complicado y se puede sacar. Así que os dejo también el enlace en la descripción por si queréis jugar la Macroliga y si no, igualmente nos podéis preguntar. Pero vamos ya al turrón porque seguramente muchos de nuestros oyentes pues están preguntando, oye, sí, vale, pero ¿aquí a quién ficho yo? Porque es a lo que vienen. Aquí quieren preguntas de su equipo, respuestas, a quién ficho, papel y boli a partir de ahora. Miguel, porque ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar por la portería, si os parece.
¿Cómo sois en cuanto a la posición de portero? Que es una posición crítica porque, por ejemplo, en Liga LEF, pongo un caso, ¿vale? Liga LEF, pero bueno, lo podéis extrapolar a cualquiera de vuestras ligas. Hostia, es que somos 16 usuarios y en teoría hay 20 porteros titulares. O sea que realmente pescar, por ejemplo, un portero en LEF, yo creo que ya no es una cuestión de quiero elegir a este. Es un poco lo que te toque o lo que seas capaz de cerrar. Pues sí, Javi, de hecho lo decía Eloy al principio, en muchas ligas al final, oye, tú fichar lo que puedes, ¿no? Dicho esto, porteros, yo intentaría hacer una puja a lo mejor un poquito más alta por el portero y asegurártelo, y intentaría focalizarme en aquellos porteros con un precio medio que sepamos que no va a ser una portería caliente, ¿vale? Yo doy un par de nombres, Dituro por precio y por subida, Aguirrezabala, yo creo que no tanto por subida, pero sí poco porque es una apuesta personal, creo que lo va a hacer bien el Valencia. Y, por ejemplo, Batalla puede verse un poco más penalizado en puntuaciones de tipo SofaScore, pero creo que en el Rayo lo va a hacer bien. No sé, ahí David, ¿cómo lo ves tú en cuanto a porteros? Bueno, pues muy parecido a lo que ves tú. Hoy en día un portero, por los valores más o menos que se está moviendo, no vas a conseguir un portero de menos de 5 kilos. O sea, lo vas a tener muy complicado. Luego hay porterías a evitar. Ahora hay mucho hype con Leo Román. Tú tienes una pedrada ahí con Leo Román, ¿verdad? Y con la portería de Mallorca, Carlos. Que es una portería muy caliente. Es una portería muy caliente. Entonces yo, por ejemplo, la evitaría. Porterías decentes y que puntúan bien, la de los Osasuna, ¿vale? Yo no está Arrasate, con lo cual Herrera va a jugar todo. Y la del Girona con Gazzaniga, yo creo que también es una portería bastante estable, junto con la del Betis con Valles. Son porteros que están en torno a el rango de los 4 millones y medio, más la sobrepuja que le pongas. Yo creo que son 3 porteros interesantes, con 3 porterías estables y que pueden salir bien este año. Más o menos opino lo mismo que ellos. Normalmente la portería prácticamente casi el que te toca. Si te toca aleatorio, si te toca un portero titular, pues bueno, echas ya las campanas y digo, qué suerte he tenido. Y si no, puedes intentar fichar alguno de los. Normalmente miro los que suelen ascender. Dituro, yo que sé, Pablo Campos, a lo mejor, que puede ser que tengan bastante trabajo. Y Dituro bueno, creo que es buen portero, yo creo que puede hacer bastantes intervenciones. Escandé también me gusta. El año pasado en el Oviedo lo hizo muy bien. Ya Radu no lo tengo muy claro, a ver cómo lo de Z ya, a ver. Los puntos as también influyen mucho en la elección, si tienes puntos as o no. Y ahí, batalla, yo siempre, si puntos as, normalmente tiraría hacia batalla, que siempre puntúa muy bien. Y nada, bueno, Courtois suele ser, aunque es más caro, pero bueno, suele puntuar bastante bien. Y nada, el resto, tienes bastante energía. Hay 20, así que hay que tener suerte y elegir bien también. Y sobre todo, chicos, cero drama, ¿no? Que yo creo que la portería es la típica posición que siempre pueden mejorar un poquito más adelante. Con ese típico portero caro que da muchos puntos, que sí que tal, pero que al final, bueno, pues pasa un poco desapercibido en los mercados y es momento de compra un tanto más adelante, ¿no? Vámonos a defensa, si os parece, porque igual, normalmente los defensas que más suelen brillar son esos laterales que tienen cierta proyección, aquellos centrales que nos acostumbran a marcar sus 2, 3, 4 goles al cabo de la temporada, pero no sé cuál es vuestra clave para fichar defensa y sobre todo querría hablar también de los jugadores top en defensa. Estoy viendo un precio exorbitado para algunos jugadores, Dinhausen sin ir más lejos, que yo creo que va a puntuar muy bien, sobre todo aquellos sistemas que tengan la media de SofaScore o incluso SofaScore por medio, Koundé, Trent, Cubarsí, o sea, están alcanzando unos precios altísimos y a mí cada vez que un oyente me pregunta, oye, ¿qué opinas de cuánto le empujaría a Hausen tal? Y digo, hostia, no sé si la estrategia ahora mismo es gastarse tanto dinero en un defensor. No sé vosotros cómo lo veis. Primero esto y luego por dónde tiraríais la confección de una defensa. Pues Javi, empiezo yo si te parece. Yo, por ejemplo, la defensa es una posición que, por ejemplo, para mí el LEF me parece clave. ¿Por qué? Porque siempre puedes jugar las primeras jornadas con 5 defensas
porque son un poco más baratos y porque para los amantes de las estadísticas el ratio entre el coste y los puntos en los defensas sale mejor. Es decir, que todos tendemos a pensar que realmente los delanteros nos ganan las ligas y, oye, pues siempre los Rafinha, los Yamal, los Mbappé, pues te ganan ligas, obviamente. Pero de alguna manera la base del equipo, lo que sería de alguna manera la energía nuclear, te la está aportando la defensa en ligas como LEF, donde hay presupuestos acotados y donde puedes empezar la liga con chollos, ¿no? Es verdad que históricamente los defensas buenos son los de Madrid y los del Barça, y has dado tú los nombres. Ojo con Huijsen, que yo creo que este año se va a salir, pero yo idealmente no recomiendo ficharlo las primeras jornadas, sobre todo en ligas con poco presupuesto. Y me iría ahora a aquellos jugadores que sí que es verdad que son un poco más chollos, que están subiendo. Bueno, pues lo hablaremos, ¿no? Pero los Afkar, los Cupete, los Manu Sánchez, los Mourinho, ¿no? El clan de los Jones, ¿no? La Real Sociedad, ¿no? John Martin y John Pacheco. Ese tipo de jugadores que valen poquito, que tienen un precio asequible, que están en subida y bueno, y que sabemos que van a empezar a jugar y que nos pueden dar puntitos, ¿no? No sé, ahí David, si tú, cómo manejar los defensas habitualmente en Bivenger, ¿no? Sí, parecido. Sobre todo, algo que has dicho creo que es clave y es el sistema de puntuación con el con el que juegue la liga en la que está participando. Entonces, el LEF, que encima dan un punto más por portería cero, los defensas suelen salir mejor que los atacantes. A un 5-3-2, aunque te parezca una alineación conservadora, te puede salir y te puede puntuar muy bien. A nada que tengas el +1 de 2 o 3 jugadores, ya puntúas lo mismo que si algún delantero te hace un gol y no cuestan tanto. A mí me gusta ver los jugadores que han marcado gol, los defensas que han marcado gol el año pasado, y entonces ahí hay alguno que es recomendable. Cabrera, por ejemplo, siempre te marca tus 3-4 golitos y no es muy caro. Me gusta también mucho, aunque ya es más caro, Vivian, y luego laterales con gol para en los sistemas de puntuación mixta que asumen ese puntito de asistencia. A mí me gusta mucho Copete, aunque es un central, y en cuanto a los laterales, creo que el chaval que ha fichado el Girona del Athletic, Hugo Rincón, el año pasado en el Mirandés se salió, y de hecho está subiendo 120.000 con un coste de 750.000, puede ser uno de los chollos. Ayer en el partido que jugaron ya dio su primera asistencia, y yo no veo a Arnau Martínez un fijo en el lateral derecho. Ya el año pasado se turnaba con Francés y yo creo que Hugo Rincón le puede ganar la tostada a Arnau, que a su vez puede jugar en el centro del campo y ganársela a Chivankov. Entonces, pues eso, jugadores con gol y laterales con recorrido. Centrales con gol y laterales con recorrido con asistencias, yo creo que son dos tips importantes. Lo mismo, opino, la verdad es que estoy bastante con mi idea, que sobre todo, por ejemplo, en LEF, que sí que es interesante poner jugadores así de defensas, aunque sean baratos, si consigues a uno que puntúe y que el equipo consiga cero, no le marquen goles, ahí te puedes poner un montón de puntos. Incluso, si mal no recuerdo, son menos de 3 millones en el capitán, creo recordar, y normalmente los defensas suelen ser bastante más baratos que los medios o delanteros. Yo siempre tiraría hacia jugadores que sean por lo menos titulares y que sean baratos. No me vuelvo loco con los defensas porque al final prefiero gastarme más un poco en medios y en delanteros que en jugadores en defensa. Soy capaz de tener jugadores de defensa, aunque valgan 150.000, y vea que tiene alguna posibilidad de jugar, que gastarme 10 millones, vamos. No, no se me pasa por la cabeza. Estoy yo también con David en ese punto. El otro día hice un vídeo sobre la confección del primer 11. Me quedé tentado de meter un sistema que fuera 5-3-2, que es el que nos recomienda Carlitos como inicio. Nos habla de esa media que él ha calculado de puntos en relación al coste de compra del jugador, y tiene toda la razón del mundo. Yo, sin embargo, no di el sistema de 5, Carlitos, porque creo que es un poco más
cosa mía mental, ¿no? De que prefiero tener centrocampistas o delanteros, cambiarlo a ese teórico 4-4-2, por ejemplo, por el tema de intentar evitar teóricas expulsiones que siempre pasan, sobre todo en esas primeras jornadas donde los jugadores vienen un poco más también de la pretemporada, un poco más en el límite, e intentar ver si lo puedo compensar por jugadores de un poco de un perfil más ofensivo por el tema de gol. Pero creo que es algo mental mío, sin duda tú ya me lo has roto con el tema de esos puntos por posición. Sí, bueno, no te falta razón, porque yo recuerdo, bueno, juego con el hoy una liga por equipos y creo que fue el año pasado que me comí 2 o 3 expulsiones en las primeras jornadas y la verdad es que me sentó a cuerno quemado porque tú tienes un equipo bien hecho, incluso con goles, y eso te mata, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las expulsiones, totalmente de acuerdo, y ahí sobre todo lo que tienes que tener cuidado si son defensas muy tarjeteros, cuidado con las capitanías, ¿no? O sea, a lo mejor te compensa poner esa capitanía en un delantero, aunque en media no salga tan rentable, que ponerla a un defensa, porque en un defensa si te lo expulsan, bueno, pues el menos 3 o menos 4 se convierte en un -6, ¿no? Y te da el traste con la jornada entera. Yo el año pasado estuve jugando en el alambre con Alderete en la macroliga, porque lo ponía de capitán, puntuaba muy bien, porque tenía el método sofá por ahí por medio, y lo ponía de capitán y más de una vez lo pensaba, digo, cualquier día me va a dar me va a dar un disgusto esta capitanía. Pero bueno, hubo suerte, al menos en los picks que yo hice. A ver, y voy directamente, si os parece, con Eloy, porque, joder, Eloy, no es por nada, pero eres el que tiene la batuta, o sea, número 1 del ranking de Best Player Fantasy. Quiero ver hasta qué punto te guardas ases en la manga para el inicio de las ligas, de las macroligas ya, inminente. Y te voy a pedir que me des tu top 3 de fichajes, no sé si llamarle chollos, no tienen por qué ser chollos, sino tu top 3 de objetivos para estos próximos mercados. Pues mis top 3, vamos. Uno Reina, del Oviedo, ¿Vale? que es uno de mis preferidos para fichar. Ilic, el del Oviedo también, curiosamente. Y no sé, el tercero, pues ahora mismo no sabría decirte. Pero bueno, tengo esos dos sobre todo, que son de los jugadores que más me intento fichar. Vamos, realmente son los más para mí interesantes de los nuevos, bueno, sobre todo los nuevos. Pero son de los que más me han entrado por el ojo y la verdad es que estoy intentando ficharlos en todos los sitios. Me pasó hasta una anécdota en una de las... tenemos un draft donde teníamos que elegir un jugador y iba a ir a coger Ili y la persona que salió antes que yo, pues cogió Ili y yo me fastidió más y cogí a Reina. Así que más o menos son los jugadores y en principio no se me ocurre ahora así ninguno más que digas que me apetece mucho fichar. Por ejemplo, delanteros, Raba seguramente sea uno de los que más me gustaría fichar y estoy intentando ficharlo también. Perfecto, pues Raba, Alberto Reina y Illich, o sea, pujando ahí fuerte por el Oviedo. Carlitos, voy contigo. Ese top 3 de jugadores que tienes como objetivo para esta apertura de mercados. Sí, pues te doy algún nombrecillo. Mira, por ejemplo, ya sabes que siempre soy un poco de apuestas raras. Eta Young del Villarreal es un delantero que tiene un valor de mercado muy bajo, de 1.670.000, está subiendo muchísimo y yo creo que no parte como titular, pues yo creo que el titular quizás sea Gerard Moreno, pero en cuanto se lesione a Gerard Moreno, que pues, a lo mejor en la jornada 2 pues va a jugar y creo que la va a romper, porque en primera Real Federación la ha hecho muy bien. Entonces, este es un nombre que estoy intentando fichar. Luego otro es Lemar, este es propenso a lesiones, pero creo que en el Girona con otro ambiente pueda hacerlo bien. Y quizás el tercero, pues te voy a dar un defensa, Afkar en el Getafe. Yo creo que a priori no parte como titular, o sí, no lo sabemos, ¿no? Porque Bordalás pues juega con 11 defensas. Creo que puede encajar muy bien en esa filosofía. Es un jugador que tiene un
precio irrisorio y que creo que va a subir muchísimo. O sea, de hecho, yo creo que al comienzo de la liga puede estar perfectamente en los 2 millones, ¿no? Por cierto, doy un pequeño dato. El Getafe ha fichado a 3 de los jugadores más tarjeteados la temporada pasada: Neyu, Abkar y Mario Martín. Lo dejo ahí simplemente como anécdota y paso a ese top 3 de David del Caminante Blanco. Pues a ver, si yo te digo Huijsen, Pedri, Mbappé, pues ya está. Ya te digo yo el top 3, pero hemos acabado. Pero la idea entiendo que no es esa. Mis apuestas son en defensa Copete, y más fichado por el Valencia. Creo que en el Mallorca puntuaba de escándalo y creo que en el Valencia con Corbalán lo va a hacer muy bien. Centrocampista, ojalá sea titular porque es un jugón, es Gorrochategui, de la Real. Su media de puntos el año pasado en el Mirandés es de 6,2 en Sofa. O sea, brutal. Puede ser un 6 con patas este chaval. Y adelante, mi apuesta, lo estoy intentando fichar en muchas ligas, es Víctor Muñoz. ¿Vale? Va a hacer el papel que hizo Brian cuando estuvo en Osasuna. Yo le veo un extremo, un jugón. Con el Madrid lo ha hecho fenomenal. Es un tío que tiene gol y yo creo que además con Budimir se pueden hacer una buena sociedad. Tengo ahí cierta duda de que vaya a ser titular por los porcentajes que hay, pero yo creo que al final se acabará imponiendo porque el chaval tiene muchísima calidad. Y son mis tres nombres. Sí, también es verdad que se le suma la llegada de Alessio Licci a Osasuna, lo cual nos mete más dudas. Al final hablamos de un jugador que salta a Primera Federación a Primera. Siempre hay que pagar un poco ese salto, ese peaje. Pero es la misma apuesta, como tú decías, de Brian Zaragoza, y te la traslado a años anteriores también con Abde, ¿no? Buscan ese jugador rápido para cambiar un poco el ritmo de un Osasuna que sabemos que también sabe jugar muy bien en bloque y que al final necesita ese tipo de perfiles diferenciales. Pues si os parece, saltamos a bloque clave, que son centrocampistas y delanteros. Miguel, voy contigo. ¿Cuál es un poco la estrategia que te marcas aquí? En teoría, o la norma dice, ¿no?, que en esa parte, si quieres, empezamos por centrocampistas, pero en esas dos posiciones, ¿dónde tenemos que invertir el mayor porcentaje de nuestro presupuesto en Bivenger? Sí, además yo creo que hay algunos este año que por precio están bien. O sea, si hay un medio, recuerdo hace unas temporadas, por ejemplo, Cazorla, cuando estaba en el Villarreal, que fue una mina de puntos. Sobre todo intento buscar jugadores que sean buenos en SofaScore. Si juego a mixtas o a ligas de SofaScore, que siempre son un poco más, más predecibles, en el sentido de que puedes fijar una estrategia un poco más ajustada y, oye, jugadores del estilo Güler o Isco, Sancet, te van a dar puntos seguro y a lo mejor, bueno, pues estamos hablando de un rango de 10 a 15 millones, pero de estos que he dicho, por ejemplo, Güler y Sancet, 10-11 millones, pues hombre, no es un Mbappé, pero es que a lo mejor la combinación de Güler más Sancet, a lo mejor para el comienzo de la temporada te va a salir más rentable y también los inflas un poco, ¿no? O sea, es decir, que dejas crecer a ese jugador y cuando ese jugador tiene 4 o 5 millones más de valor de mercado, bueno, pues a lo mejor te haces con un delantero, ¿no? Y luego en delanteros, pues yo creo que la idea es tener al menos 2 y cuando no 3, siempre intento uno un poco más top y luego una apuesta, ¿no? Entonces, de las apuestas tienes que hilar fino, pero ese jugador, por poner un ejemplo que me va a entender todo el mundo, ese Quique García, ¿no? O sea, ese jugador que a lo mejor no es tan, vamos a decirle, tan top, pero que siempre te asegura puntos, que siempre sale del banquillo. O sea, estoy pensando en Eloy, que seguro que lo va a decir Stubani. Jugadores así que te dan puntos son siempre jugadores que te acaban pagando las primeras jornadas y luego a medida que va creciendo el valor de mercado del equipo, pues puedes a lo mejor optar a algo un poquito mejor, ¿no? Yo este año estoy, y voy ahora con Eloy y con David, estoy fijándome mucho en los precios que alcanzaron los jugadores la temporada pasada y en cómo están ahora. Os pongo un caso, por ejemplo, hablamos de atacantes, pero también lo podemos hacer de centrocampista. Bueno, de centrocampista tengo la mirada muy puesta y lo que estoy intentando un poco trasladar en esa creación de contenido que hacemos
especialmente en YouTube, pero también aquí en el podcast, es sobre centrocampistas, ¿no? Centrocampistas tipo Arda Güler, Dani Olmo, Sancet, son jugadores que tienen gol. Bueno, lo de Sancet el año pasado fue una pasada, pero Dani Olmo no anduvo lejos y Arda Güler, siempre que ha tenido minutos con el Real Madrid, ha marcado. Son delanteros, centrocampistas que están aproximadamente cercanos a los 10 millones de euros, algunos lo superan, evidentemente. Pero me estoy fijando mucho, sobre todo en atacantes, en el precio que alcanzaron la temporada pasada, y pongo un caso como el de Iñaki Williams, por ejemplo, que ahora está en alrededor de los 8, y si miro el valor de Bivenger, el año pasado llegó a alcanzar un precio en febrero de 16 millones de euros. O sea, estamos por a la mitad del valor del precio que llegó a alcanzar la temporada pasada. No sé si eso lo define como una apuesta o no, pero sí que sé que tengo un ejemplo muy reciente de mercado Bivenger en el cual me indica que hay un jugador que tiene un precio mucho más bajo de lo que ha llegado a tener. U otro caso como el de Vinicius, ¿no? Que está ahí la prensa con sus cosillas de si renovación o tal o no sé cuál. Viene a hacer una mala temporada, temporada pasada, mala temporada, estoy entrecomillando, 41 goles de asistencia en toda la temporada. Yo diría mala temporada individual también suya, pero sobre todo mala temporada en lo colectivo, y está en 15 millones cuando es un jugador que ha alcanzado los 23 la temporada pasada. Entonces, bueno, intento regirme un poco por eso. He hablado de grandes nombres, David, Eloy, pero un poco que me expliquéis vuestra estrategia también y un poco el pensamiento de lo que he comentado, ¿no? De cómo lo hacemos. Yo os cuento lo que estoy haciendo yo, pero vosotros tendréis cada maestrillo su librillo. Pues a ver, Javi, a mí me gustan los medios, intentar buscar medios. También depende del sistema en el que juegues. Es decir, si juegas SofaScore, te puedes ir a por mediocentros defensivos que te van a dar un 7,2, ¿vale? Pero te pueden dar tú al final de media 5 o 6 puntos, 4 o 5 puntitos, ¿vale? Pero a mí me gustan los medios con gol. Y en ese sentido, pues los Valverde, aunque está un poquito caro, con 15 kilos, igual que Isco, pero habéis dicho dos nombres que están en torno a los 10 kilos, Sancet y Güler. Yo creo que el turco este año, aunque se ha visto retrasado su posición, creo que se va a salir. Y hilando con lo que tú dices de los valores, ojo este año con Cubo y con la Real Sociedad. Yo sigo insistiendo, el Real tiene solo un partido, solo va a anotar mucho, y Cubo con 8 millones y medio que vale, yo creo que es un jugador que encima tiene gol y va a ser, es el referente de la Real junto con Oyarzábal. De ellos son dos nombres, de centrocampista Cubo y de atacante Oyarzábal, en los que yo creo que este año, con la peculiaridad que tiene la Real, lo van a hacer muy bien. Entonces, mediocentros con gol, ¿vale? Sancet, Güler, Cubo son tres ejemplos, ¿vale? Porque luego ya los Tchouaméni y Johnny, ya que son otro perfil. Aimar Oroz, también, ojo, 5 kilos y medio, un tío también que tiene mucho gol. Y adelante, pues ya lo estáis diciendo vosotros. Es decir, a mí, adelante, por el precio que tiene Garzábal, y ojo, Mayoral. Creo que Mayoral este año encima tira los penaltis en el Getafe. Si no le respeta las lesiones y vuelve a salir del... O sea, acordémonos del Mayoral de hace 2 años. Era la reencarnación de Messi, ¿vale? Hacía gol en todos los partidos, y entonces yo creo que es un jugador que, por el valor que tiene, 3 kilos y medio, yo creo que es una apuesta muy, muy considerable, junto con Oyarzábal, que es un poquito más caro, pero creo que también va a puntuar bien. Además, los dos tiran penaltis, ¿eh? Bueno, opino lo mismo. En medio, seguramente, bueno, los mejores, evidentemente, Isco, Pedri, Baena, Sancet son jugadores, aparte, Sancet e Isco tiran penaltis, es interesante eso. Yo siempre miro también que tiren penaltis o que tengan posibilidades de tirar penaltis. Después de lo que comentaba, que me gustaban mucho los dos del Oviedo, Ilic y Reina, incluso Cazorla también. Cazorla, a ver si empezara a jugar también sería una buena opción. Jugadores, no sé, como Aran Barry, que es un tío que tira penaltis, por lo menos el año pasado los tiraba y eso es interesante. Es un medio que tira bastante, marcó bastantes goles por los penaltis también. Eh, no sé, así alguno. Riquelme del Betis, yo creo que puede hacerlo bien este año. Y lo de siempre, Darder, Comesaña, Jangel, son jugadores muy interesantes en el medio, no son muy caros y suelen puntuar bastante bien, ¿no? No, para mí serían muy interesantes tenerlos en mis equipos. Y después arriba, siempre los mejores, Mbappé, Yamal, bueno, Rafinha, son jugadores, o Julián, Álvarez también es interesante, Lewandowski,
estos jugadores siempre te van a asegurar goles. Ayoce, siempre que le respete las lesiones, que a mí lo que me tira para atrás siempre es un jugador que siempre que puede, se lesiona bastante. Y no sé, Budimir, a ver, veremos el Osasuna, pero bueno, es un seguro, marca muchos goles. Y Cubo también, lo que decía David, que me parece la Real, tengo buenas sensaciones con la Real, la verdad. No, estoy bastante con David. Oyarzábal, pueden ser interesantes para tener este año. Miguel, creo que el papel y boli nos ha quedado bien remarcado, ¿no? Porque habremos tocado como 40 futbolistas fácilmente, 40, 50, que al final es lo que vamos buscando, ¿no? Así que te iba a comentar si había alguna cosita que se nos hubiera quedado, así como colofón. No sé si hablar de algunos jugadores que no estén, de los que no esté hablando nadie, ¿no? Porque el otro día me decía, de hecho, uno de nuestros seguidores, Juan F. Escalona, que lo tenemos normalmente por YouTube, me decía, Javi, es que me da la sensación de que todos habláis de los mismos jugadores. Digo, ya, pero es que estamos en el momento en el que estamos. Hay que hacer economía y al final, pues tenemos que hablar de los jugadores que están pegando esa subida y ver hasta qué punto merece el riesgo o no merece el riesgo, ¿no? Pero no sé si también podemos hablar de algunos jugadores de los que nadie está hablando, que estén más tapados, podremos decir, o alguna sí, alguna clave para ir finalizando. Sí, mira, yo te tiro 2 o 3 nombres y luego saco también un tema que puede ser de interés. La defensa, ojo con la defensa del Athletic de Bilbao. Todos los años digo lo mismo, pero van cortos de efectivos y bueno, y tienen algo de lío, ¿no? Entonces, oye, perfiles del tipo Eguiluz, igual en un momento determinado pueden jugarte 2, 3 partidos seguidos y empezar a subir como en su momento hizo Paredes. Luego en el Madrid tendría le echarle un ojo a Mastantuono. Sabemos que bueno, tiene un precio medio, son 6 millones. En principio no tiene el rol de titular, pero es el típico jugador que me recuerda mucho a ese Valverde incipiente que bueno, en algún momento puede también despuntar y ese tipo de jugador que te hace una temporada buena y rápidamente se te pone en los 12 millones, ¿no? y te arregla la media, ¿no? Y luego en la Real, lo decía Eloy, hay muchos chavales muy jóvenes y con mucho potencial de crecimiento. Entonces, tampoco quiero dar un nombre concreto. David daba el de Gorrochategui, estoy de acuerdo. Yo, bueno, tengo 5 o 6, por suerte, pero sí que intentaría un poco diversificar. O sea, la medida en la que puedas ir teniendo, incluso tiene un par de chavales en la delantera, ¿no? De nombre impronunciable, pero todos tienen la característica de que en cuanto meten un par de goles o hacen un par de buenos de partidos se van a empepinar y van a subir, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo comento, o incluso John Pacheco, ¿no? Pues John Pacheco se cortó un poco su progresión, pero juega 2 o 3 partidos seguidos y la verdad es que puede tener cierto interés. Entonces, bueno, estos son un poco los que yo tengo en mente. No sé ahí, David, Eloy, si tenéis alguno por ahí en mente, ¿no? Pues a ver, jugadores, como vulgarmente podemos denominar random, de los que no se hable y que puedan funcionar, pues son apuestas, ¿eh? Acor Adams. Parece que Almeida le ha convencido. El otro día, además, creo que hizo gol. Tiene un valor de mercado de no llega a 600.000 euros. Está subiendo casi a 160.000 euros diarios. Y parece que va a ser el delantero titular de Sevilla. Lo que pasa es que el Sevilla es un poco un tiro al aire. O sea, ni a nivel deportivo ni a nivel institucional hay tranquilidad, pero es una apuesta. Otro jugador que has comentado tú anteriormente, Eta Young, delantero del Villarreal. Como le dé a Gerard por Guayoce, pues yo creo que está detrás de estos dos, pero son dos jugadores que se lesionan a la voz de ya. Y este chaval lo puede partir. Y otra pedrada de las que tengo yo, en el Athletic, Sanadi, ¿vale? Parece que le va a ganar la partida a Guruceta y vale 2,5 millones. Y es el delantero titular del Athletic de Bilbao. Como le dé por hacer un par de golitos al empezar la temporada, se te va a los 6-7 millones, pero rapidísimamente. Entonces son 3 nombres, ahí te dejo 3-4 nombres que no se lo han escuchado y que, hombre, que podrían funcionar. Contigo, Eloy.
Pues mira, Laco Gradas, que la verdad es que me está gustando también. Álvaro Rodríguez, el del Elche, seguramente pueda marcar algún golito. Yo lo tendría en cuenta también. Es uno de los jugadores que también me parecen interesantes. O Lagasaragasti, el del Levante, no me sale el nombre. El que la Real que cedió al Levante me parece interesante. O Hassan también, el del Oviedo, que es un buen extremo. Lo hizo bien el año pasado. Yo creo que eso puede ser interesante. Rincón, bueno, ya lo hablamos antes, pero bueno, es otro que me parece interesante. Y, y así alguno más así interesante, pues no sé, Manu Sánchez puede ser interesante en el Levante, que va a jugar, puede ser Mm. que pueda hacerlo bien. Y el resto, pues más o menos, creo, Mourinho, que va a fichar por el Villarreal, aunque bueno, no hablamos mucho de él, yo creo que va a ser titular, creo, y yo creo que lo puede hacer bien. Ya lo hizo bastante bien en el Alavés, yo con el Villarreal lo va a hacer mejor. Cierro yo con un par de nombres porque la verdad que habéis dado una buena lista, pero uno va a ser Adama Boiro. Cuidado con las lesiones de Yuri y cuidado con la participación en Champions del Athletic Club. No ha sido un gran puntuador, pero bueno, es que no está en el mínimo en Bivenger. Y el otro va a ser Pablo, del Betis, que de hecho justo lo recomendaba ayer en un vídeo y ya metió su primer gol de pretemporada, jugador que ha enseñado cosas muy interesantes con la Internacional Sub-21, y a Pablo García tenéis que apuntároslo porque tiene un precio muy bajo y creo que está llamado a cubrir ese sitio de Jesús Rodríguez, ¿no? Como jugador aspiracional para ir ganando minutos en el Betis de Manuel Pellegrini en bandas. Vamos con ese tema para cerrar, Carlitos, si te parece bien, que nos ha quedado, vamos, fabuloso. Pues sí, yo lo lanzo. Bueno, sí, alguna estrategia así un poco que recomendéis a managers y un poco las claves de hacerlo bien o de hacerlo bien, de ser top, ¿no? Yo por mi lado diría que paciencia, estar sobre todo muy atento al mercado las primeras semanas, ¿no? Y un poco lo que decía al principio, ¿no? Oye, no perdamos lo que no podemos ganar, ¿no? O sea, pues quizás tenga sentido. Yo en muchas ligas tengo 2 jugadores, la verdad, y llevo ya 13 o 14 mercados. Es un poco desesperante, pero un poco de paciencia y de alguna manera es mejor no meter una sobrepuja que en un momento determinado mañana te llegan y te dicen este jugador se ha lesionado y has perdido pues, 2 o 3 millones, ¿no? Entonces estas serían ahí un poco mis claves. No sé ahí, David, Eloy, ¿cómo lo veis? Pues parecido, ¿vale? Yo creo, además, hay que combinar en estos inicios dos partes, la gestión por un lado económica y el otro la emocional, ¿vale? La económica ahora, ¿vale? Para, pues eso, lo que estás diciendo, no sobrepujar, tener paciencia, no encariñarte, como decía Eloy, con ningún jugador. Si empieza a bajar y empieza a puntuar mal, si tienes repuesto, le das boleto y vas a por otro. Y luego reaccionar rápido cuando te vienen mal dadas. Es decir, si tú has apostado por un jugador y no te funciona, puntúa mal, se lesiona, no te compliques, véndelo y busca alternativas. No te quedes encallado. A mí me ha pasado en alguna liga con Gerard Moreno. O sea, le he tenido una fe a Gerard Moreno que, no sé, ni Marcelino le tiene tanta fe. Y he perdido ligas o no he conseguido buenos resultados por aguantarles. Y es que yo sí soy demasiado de apego, cada vez menos con los jugadores, pero con Gerard me pasaba. Sabes que es un tío que te va a hacer 3 partidos buenos, 4 y se te va a lesionar, casi seguro. Y cuando se lesiona hay que venderle. Porque además es que Gerard, molestias, y luego no vuelve y no vuelve. Entonces, cuando te van mal dadas, hay que recomponerse, no tener apego a ningún jugador y buscar alternativas. Es yo creo, una parte básica para que esto vaya bien. Igual, primero ver qué ligas son las más importantes para ti, dedicarte a esas ligas más que si tienes muchas, pues a lo mejor dedicar un poco menos a las otras y ver lo que necesitas y ir fichando poco a poco para completar el equipo, no volverte loco, eso está claro, que a veces evidentemente todos tenemos nuestro momento de locura, hacemos una tontería y después nos arrepentimos, pero
tal como nos arrepentimos, rápido vendemos al jugador, por ejemplo, o lo que sea. No volverse loco, ni deprimirse, ni volverse eh, agobiarse porque no ficho o lo que sea. Siempre vas a poder fichar un equipo, por lo menos un 11. Siempre te da tiempo si estás ahí, siempre te va a dar tiempo. Eso para mí es importantísimo. Y no cuando vas mal al principio y tal, intentar recomponerte, intentar buscar alternativas, buscar opciones. Si no buscas opciones, es muy difícil que te recuperes. Yo mi único consejo, aparte de suscribir todo lo que habéis dicho, es no pelearse con la gente, no enfadarse, no picarse, no hacer cosas raras, porfa. Sobre todo los que somos administradores de grupos y administramos ligas, no hagáis cosas extrañas. O sea, es sencillo, no tenéis que presionar a nadie por privado para comprarle a nadie ni nada. Ustedes hay un mercado, pues os vais, hacéis la puja que consideráis, si os dice que no, pues la subí un poco y ya está. Y si no, pues si tenéis cláusula, pues cláusula y ya está. Pero no pelearse ni hacer cosas raras. Eso es algo que os agradeceríamos la gente que administramos macroligas como esta, pero también tenéis que hacerlo en vuestras ligas privadas con amigos y demás. Y luego, sobre todo, pues que esto es fútbol, que tiene que ser divertido y que, bueno, pues eso es lo que intentamos nosotros con nuestra labor, ¿no? Así que espero que podáis seguirlo en nuestro podcast, en nuestro canal de YouTube y también en redes y jugando en nuestras ligas, en nuestras competiciones, que como veis, tenemos muchísimas alternativas. Carlitos, te compré en el minuto 1 la idea de este episodio, pero estoy bastante más satisfecho de lo que esperaba. Y mira que lo que esperaba ya era bueno. Pues yo te lo agradezco, Javi. La verdad es que quiero poner en valor siempre la conexión que tienes con los oyentes, con la comunidad fantasy, con Bivenger. Yo, un poco lo decías tú antes, me vanaglorio de siempre, me llevo bien con todos los managers. Aquí hay dos que son auténticos monstruos de Bivenger, pero es que me llevo bien con todos, con Rateca, con el Birras, con José, con Paco, con Nando. Es que al final con Jonay me llevo bien con todos y el objetivo es el que dices tú. Oye, yo me objetivo todos los años, yo no sé si ganaré o perderé, pero lo que quiero es pasármelo bien. Si gano bien, si pierdo pues aprendo y si por el camino le puedo levantar alguna puja al hoy, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Pero que básicamente estamos aquí para disfrutar, para generar comunidad, y yo creo que la comunidad que hay alrededor de Bivenger y en concreto la comunidad que lideras tú de Jornada Perfecta ayuda mucho a generar ese ambiente bueno que decías tú en Fantasy. Pues muchas gracias y Rateca, el Birra, me ha acordado de ese Fantasy Day hace 2 temporadas. Y yo, hombre, no quiero adelantar porque, pero bueno, yo creo que este año con el apoyo de Bivenger va a ser incluso más fácil poder hacer ya esa tercera edición del Fantasy Day, que la temporada pasada no la hicimos por detalles varios, pero que esta temporada va a ser un objetivo primordial. Así que nada, muchísimas gracias, Carlitos, por tus palabras. David, espero que hayas estado muy a gusto. Yo te he visto muy suelto, desde luego, ejerciendo la profesión de nuevo. Ha sido un placer, la verdad. Yo estoy encantado y a todos mis conocidos he dicho voy a estar en el podcast de Jornada Perfecta y para mí ha sido un orgullo y un placer estar con vosotros y compartir este ratito de fantasy. Pues estáis invitados tanto Eloy y tú como siempre que queráis, porque la verdad que ha molado un montón. Y Eloy, oye, número 1 en ese The Best Player Fantasy. Tengo la sensación de que te ha guardado alguna cartita en la manga. Me he quedado con esa sensación. Pero a ver si te invito otro día y te rasco un poquito más para que nos dé algunos nombres más. Pero nada, eso, que espero que hayas estado muy a gusto, tío. Sí, muchas gracias. La verdad es que fue muy entretenido y evidentemente siempre tengo una carta guardada. No te voy a decir todo lo que pienso. Ahí está, Carlitos, David, por eso es un campeón número 1, macho. Y bueno, nosotros le andamos a la zaga. Un top, es un crack el tío. Pues chicos, muchísimas gracias con todo, ha sido un placer. Y a los oyentes, recordad, tenemos en juego una Liga Premium de Bivenger, sorteíto rápido que tenemos por ahí, así que nada, solo tenéis que dejaros un comentario y participaréis en el sorteo de una liga que cambiará completamente la jugabilidad que tenéis actualmente en la plataforma Bivenger. Eloy, David, Carlitos, muchísimas gracias por este episodio. A los oyentes, gracias también por escucharlo. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Vale, gracias igualmente. Chao. Chao.